Saludos, jóvenes. Segundo ejemplo de campo eléctrico. Dice así. Calcular el campo resultante en el punto P según la configuración mostrada en la figura. Si la carga 1 igual a 1 coulomb, la carga 2 igual a 2 coulomb, la distancia 1 igual a 0,1 metro, distancia 2 igual a 0,2 metros. Los datos. Carga 1, 1 coulomb. Carga 2, 2 coulomb. Distancia 1, 0,1 metro. Distancia 1, 0,1 metro. Distancia 2, 0,2 metros. Veamos el esquema. El esquema, como el punto P está en una posición del espacio, vemos o hacemos un plano de coordenadas y vemos primero la reacción de la carga, o sea, la fuerza que interactúa entre la carga y el punto P. En el punto P la carga es positiva, o sea que una carga de prueba positiva quiere decir que hay una fuerza de repulsión entre esas dos cargas. Por lo tanto, el campo eléctrico 1 se va a mover en cierta dirección. Para la carga 2, con respecto a la carga de prueba, en el punto P, ambas son positivas, también va a haber una fuerza de repulsión sobre la carga de prueba. Que quiere decir que el campo 2 se va a mover hacia el norte. ¿Ok? Además, para calcular el campo eléctrico 1, necesito la distancia 3. Yo le llamé R3, la distancia de la carga 1 al punto P. ¿Cómo yo calculo esa distancia? Utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Sabemos que el teorema de Pitágoras dice que es la hipotenusa al cuadrado es igual a el cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Veamos los cálculos. Lo escribí de esta manera. Y como hicimos directamente, escribimos sobre raíz los catetos elevados al cuadrado ambos y escribimos la expresión. Y nos dio como la distancia 0,22, la distancia 3, ¿sí? Que es la distancia del punto 1, del punto a la carga 1. Del punto a la carga 1 es una distancia de 0,22. Además, como el vector campo eléctrico 1 está en una posición y no sabemos el ángulo, también tenemos que conocer ese ángulo. Ese es otro dato importante, ¿sí? Eso está hacia el noreste, ¿sí? Noreste. O sea, ese ángulo lo puedo calcular por tangente inversa. ¿Cómo lo hacemos? Veamos. Tangente del ángulo es igual a lado opuesto entre adyacentes, ¿sí? R1 entre R2. Y calculamos el ángulo θ. Este ángulo le llamé θ. Como este ángulo es igual al ángulo que está entre el plano cartesiano y el vector 1, campo eléctrico 1, por correspondencia, entonces hacemos por tangente inversa y obtenemos que el ángulo es de 26,56 grados. Este ángulo θ es igual al ángulo que está sobre el vector campo eléctrico 1. Esos son mis datos. Seguimos. Escribo los datos otra vez, ¿sí? Coloco el esquema y vemos hacia dónde se dirige cada campo. Y ahora vamos a los cálculos. Miren, los cálculos son sencillos. Utilizando la definición de campo eléctrico para la carga 1, la constante K por la carga 1 entre la distancia de la carga 1 al punto P. Esa distancia la calculamos que era 0,22 metros. ¿Ok? Elevado al cuadrado por la carga, aquí vamos de nuevo que 9 a la 9, que es el valor de K, newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado por la carga 1, que vale 1 coulomb, entre la distancia de la carga 1 al punto P, que es 0,22 metros elevado al cuadrado. Tenemos como resultado el campo 1 igual a 1,86 por 10 a la 11 newton coulomb. Para el campo 2 está del punto P a la carga 2, o sea, la carga 2 vale 2 coulomb, el valor de K que es 9 por 10 a la 9, entre la distancia de ese del punto a la carga, que es de 0,1 metro elevado al cuadrado. Hacemos la operación, nos da como resultado el campo 2, 1,80 por 10 a la 12 newton coulomb. Ok,
Para el punto B, P, como está ligado a un sistema de coordenadas, entonces utilizamos el método de componente. O sea, campo 1, campo 2, hacemos el cuadro. Y la sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Ya sabemos que las componentes en X son coseno, es coseno, y la componente en Y es seno. ¿Sí? ¿Qué hacemos? El campo 1, escribo el resultado anterior, 1,86 por 10 a la 11 Newton Coulomb. La componente en X es coseno y el ángulo que está en el campo 1, el vector campo 1, ¿sí? Que es 26,56 grados, obtenido en los datos anteriores. Y obtenemos como resultado 1,66 por 10 a la 11 Newton Coulomb en esa posición, ¿sí? Con respecto al eje X. Ahora, con respecto al eje Y, tenemos el resultado del campo 1, 1,86 por 10 a la 11 Newton Coulomb, seno del ángulo que está en el campo 1, ¿sí? 26,56 grados, nos dio como resultado 8,32 por 10 a la 10 Newton Coulomb. Ahora, para el vector campo 2 está a 90 grados, ¿sí? Entonces utilizamos para el resultado del vector campo 2 es 1,80 por 10 a la 12 Newton Coulomb por coseno de 90 grados, eso es igual a 0. Y para seno de 90 grados para el campo 2, 1,80 por 10 a la 12 Newton Coulomb, seno de 90 nos da el resultado el mismo porque el seno de 90 es 1. Luego, como todo el evento ocurre en el eje de la positiva o en el cuadrante positivo, entonces se suman dos resultados. 1,66 por 10 a la 11 nos da la fuerza resultante en X. Y en Y se sumó 8,32 por 10 a la 10 Newton Coulomb y 1,80 más por 10 a la 12 Newton Coulomb, que nos da como resultado 1,88 por 10 a la 12 Newton Coulomb. Para calcular el campo resultante, la magnitud o el módulo de ese campo resultante, aplicamos el teorema de Pitágoras, ¿sí? O sea, los resultados que obtuvimos en las componentes en X y en Y, entonces las sumamos y las elevamos al cuadrado. Pero así, veamos, el módulo, el campo resultante es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de fuerzas en X elevado al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y elevado al cuadrado. Escribimos los resultados, 1,66 por 10 a la 11 Newton Coulomb elevado al cuadrado más el resultado de la sumatoria de fuerzas en Y, perdón, del campo eléctrico en Y, 1,88 por 10 a la 12 Newton Coulomb elevado al cuadrado. Hacemos la operación de la raíz y obtenemos que el campo resultante es de 1,89 por 10 a la 12 Newton Coulomb. Así queda el problema que voy a demostrar.